a todos, hoy estamos con Alex Aldas, que nos acompaña en una entrevista para Branders Magazine. Pues antes que nada quisiera iniciar que nos contaras un poco de quién eres, cuál es tu experiencia, de dónde eres, qué te gusta hacer. Bueno, primero, gracias por esta conversación. Es muy agradable hablar sobre temas que nos gustan y sobre los que construimos para el bien no solamente de un país, sino de nosotros mismos como profesión. Yo soy ecuatoriano de nacimiento y colombiano de corazón. Suena cliché. Tengo 2 hijos colombianos, hace 18 años vivo en Colombia. Y hace 20 años decidí de ser director creativo en McCann Erickson, que había tenido la oportunidad de estar primero en Ecuador, después en Chile y pasar por Venezuela. Se dio la oportunidad de venir a trabajar como cliente a una parte del holding de Coca-Cola de Atlantic Industries, que era con todo el tema de desarrollo de marcas locales. Un contrato que era un tema específico y terminé quedándome en este país. Una cosa se dio a otra. Yo no tenía claro que en mi país hacer lo que yo hago por un país más pequeño y menos habitantes era más difícil, en el sentido no de ser relevante, sino de que la cultura de lo que hacemos nosotros, que es el diseño con estrategia, lo que hoy se llama branding, el design thinking, estrategia de marca, estaba todavía en pañales. Estoy hablando hace 20 años. Y Colombia se dio la oportunidad, que conocí gente en el momento oportuno, en el lugar oportuno, y todos con las ganas de hacer algo en lo que en América Latina está viviendo un fenómeno, que es la construcción de las marcas. Vale, Alex, ¿nos podrías comentar un poco qué identifica el trabajo de Alex Aldas? Bueno, mira, lo principal, la perseverancia, profundamente inquieto, lector por naturaleza, muy intuitivo en lo que hago y obviamente también tratar de conocer más de lo que yo no sé. Eso lo he logrado, sea o con cursos, posgrados, yendo a talleres, a seminarios, a conferencias, pero mucho de leer. O sea, yo creo que esto es: el que tiene el poder tiene la información. Es una frase mía, pero es una frase que es muy cierta. El que tiene el poder es el que tiene la información. Entonces, y obviamente, y eso bajo una umbrella de constancia, bajo un paraguas de ser constante. Y obviamente cuando sigues esta compañía, que a mis amigos publicistas de la época, que eran muy famosos en América Latina, yo les decía que voy a hacer una compañía que solamente se va a dedicar al desarrollo de marcas e empaques, hoy por hoy llamado branding. Me decían: ¿tú estás loco, Alex? ¿Y de qué vas a vivir? Yo les decía: alguien tiene que comenzar en esto. Ya había las multinacionales como Landor, Interbrand, Diffie-Hellkins, FutureBrand, por mencionar de las más importantes del mundo, pero en América Latina habían estudios muy pequeños de 2 o 3 personas. Y las cosas se dieron. Encontramos una propuesta de valor al mercado colombiano de hacer los trabajos previos, un análisis estratégico, y de llegar a una solución no de dibujito por dibujito, sino que el dibujito que genera al cliente, y encontramos una puerta. Un cliente se dio a otro, otro se dio a otro. Somos una compañía para nuestra categoría, una de las más grandes de Colombia. Somos muy importantes en América Latina. En packaging, en el negocio del packaging somos muy reconocidos, aunque en los últimos años eso está cambiando. Nos estamos dedicando más a la estrategia de la marca que a la parte del packaging como diseño. Y con la llegada hace más o menos 10 años del design thinking, hemos utilizado como una herramienta para trabajar con base al design thinking. Y así como la revista de ustedes se llama Branders, acá las personas que trabajan acá se llaman thinkers. Y los thinkers design thinkers, son personas que con pensamiento base a diseño trabajamos en lo que hacemos. Eso es lo que nos comentabas antes de la entrevista, que siempre te has considerado un emprendedor más que un empresario. Para comenzar un poco el tema de branding, ¿nos podrías comentar para ti qué es branding? Bueno, partamos de una cosa, y quiero hacer aquí más que esta conversación la voy a tomar
por la cercanía que tengo hacia los fundadores de Branders, como un conversatorio. Y aquí hay una cuestión. Cuando estamos hablando de branding, que es una palabra que, como innovación, como insights, que no le pase lo que le pasó a la publicidad, que se llegó a prostituir y dejó de generar valor simplemente vendiéndose por precio. ¿Qué es branding? Que ese es el meollo del asunto. Partamos de una cosa: las marcas no se construyen. Ojo, pareciera que estoy diciendo un sacrilegio. Las marcas se proyectan. Y existe una gran diferencia entre construir y proyectar. Tú cuando construyes, haces un manual de imagen, construyes un logo, construyes una paleta cromática, construyes un nombre. Pero si no se proyectan y logran una conexión con el consumidor, no es branding, es desarrollo de marcas. Entonces, para establecer bien, en el momento que logramos esa conexión con el consumidor, o con la cadena de valor, o con la persona que compra, o la persona que decide la compra, y la marca interpreta lo que la empresa quiere a través de sus productos, y el consumidor lo entiende, es la tarea del branding. ¿Cómo se logra? Con una diferenciación. ¿Cómo se logra? Definiendo un territorio claro donde la marca va a ser alguien. ¿Cómo se logra? Estableciendo claro que los valores sean entendidos y recordados por el consumidor. ¿Cómo se logra? Entendiendo que la personalidad de la marca no sea ambivalente, sea una personalidad marcada que el consumidor la asocie. Eso es el branding. Y no confundamos, como te digo, branding no es logos, branding no es nombres, branding no es televisión, branding no es radio, branding no es site. Branding es lograr la conexión para que los consumidores hablen de lo que la marca es. Hoy la marca no es lo que decimos nosotros, es lo que los consumidores dicen que es de la marca, que es una gran diferencia. Estamos viviendo la generación, como decía Philip Kotler hace 2 años, 3 años que estuvo aquí en Bogotá cuando lanzaba su libro Marketing 3, es que estamos viviendo el Marketing 3. ¿A qué se refiere? Marketing 1, fabricante. Marketing 2, consumidor. Y el marketing que estamos viviendo hoy es el marketing de la comunidad. Es decir, hoy las marcas no tienen que estar, nosotros no tenemos que estar en la comunidad de las marcas tienen que vivir en nuestra comunidad, es al revés. Es decir, las marcas hoy pagan por todos los blogueros y por todas las personas que hacen estrategia para hacer que les demos el privilegio de estar en nuestra comunidad. Antes era al revés. Antes, uy, qué chévere ser cool, voy a ser fan de Nike. Hoy no, hoy Nike está, ¿quién son los runners? ¿Quién son los que hacen carreras nocturnas? ¿Quién son los que están buscando a través de ropa deportiva marcar una tendencia? Entonces las marcas se meten en la comunidad. Antes era al revés. ¿A quién le corresponde? A una estrategia de marca. La estrategia de marca, que se basa principalmente en identificar claramente los valores y partir, si estamos arrancando de cero, desde innovación, se llame innovación de producto o servicio. La marca lo que le corresponde es transmitir eso en elementos visuales o icónicos para que después, a través de la conexión, lograr lo que se llama el branding, que es conectar. Y contaste anteriormente que en Ecuador, cuando decidiste venirte a Colombia, ¿Sí? era porque en tu país todavía no era como evolucionado toda la parte de mercadeo, de publicidad, y creíste en nuestro país. ¿Crees que el branding ha evolucionado en Colombia? Bueno, mira, yo tuve la oportunidad de ser director creativo en McCann Erickson, creo que era la top 3, una de las top más grandes de mi país, y yo viajaba mucho. Yo viajaba a General Motors, y con General Motors yo recibía inducciones en Detroit, recibía cursos en Brasil, en Chile, de hecho los comerciales los hacíamos todos en Brasil. O sea, era un mundo súper cool, pero esa etapa las vas chuleando. O sea, esa etapa de vivir de cóctel en cóctel, de estar rodeado de amigas guapas, esa etapa uno la va chuleando, la va pasando. Entonces, cuando me dices, ¿qué es lo que pasaba? Y después de trabajar más de 10 años en publicidad, me di cuenta que esa no era el detonante de mi vida. Sí fue detonante en un momento cuando era cool trabajar en eso, y más cool cuando trabajaba en una agencia tan grande como McCann y ser jefe de tantas personas, me hacía crecer solamente el ego. Pero esto no es de crecer el ego. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué decido? Yo lo tenía claro. O me iba a cliente, que tuve por 2 veces 2 propuestas de irme a trabajar, de cambiarme de director creativo a ser gerente de marca, o empezar a hacer lo que me gustaba. A mí siempre, cuando veía cómo las marcas comunicaban lo que comunicaban,
yo decía, ¿cómo es lo que se hace? Esto no puede ser solamente que de una varita mágica un creativo crea una comunicación y un posicionamiento. O sea, ¿qué es lo que hay detrás? Que yo no lo sabía. Entonces, ¿qué pasó? Fíjate que lo que primero hice fue dónde podía estudiar, que es lo que estábamos hablando, de dónde se puede estudiar gestión de marca. Por ejemplo, si tú ves aquí en Colombia, no existe un peso en ninguna universidad donde tú puedes hacer, sí existen posgrados de gestión de marca, pero no había acá. Entonces, yo lo que escogí es el mercado latino, lo que yo podía, primero, lo que mis papás podían pagar y lo que yo podía pagar, entonces escogí Argentina. Pero de ahí, hoy por hoy, pues la meca del branding es Londres, Nueva York, Londres, Sao Paulo, en Brasil, Tokio, que es tan distinto. Pero entonces comencé a estudiar cómo es lo que se hace para hacer esto. Yo quería trascender más allá de hacer un buen logo o un buen empaque. Y esto comienza con un proceso. Entonces, ¿cómo veo el branding en Colombia? El branding, o sea, más allá de la riqueza antropológica que tiene Colombia con sus regiones, que la respeto y es espectacular, hoy las marcas son universales. Y cuando digo las marcas son universales, ya no, las marcas no viven con territorios marcados. Eso sí ya es mental. Ya no existen esos territorios, esta marca es solamente de acá. Y fíjate que hoy la estrategia de Nutresa es expandirse en América Latina. Mira lo que hizo Bimbo cuando era una marca local en México, es una marca mundial hoy. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, muchas veces confundimos de que porque somos colombianos y nuestra marca está en Colombia y nosotros somos colombianos, tenemos que respetar y no hacerla crecer. Yo no estoy diciendo eso, lo que digo es, las marcas viven en cada país, en cada región, y tienen unas riquezas asociadas a la herencia. A la herencia en términos de lo que el cerebro dice que es la marca, y antropológicamente lo que la marca significa en cada país. Pero entonces, ¿cómo está desarrollado aquí el branding? Afortunadamente, como es un tema que ya hablan los periódicos, las revistas. Si tú ves una revista de economía, habla de branding. Si tú ves una revista de negocios, habla de branding. Si tú ves una revista de innovación, habla de branding. Obviamente, las revistas de comunicación, de publicidad, hablan de branding. Entonces, ¿qué pasó? Hay clientes que antes este negocio estaba exclusivamente dedicado a las agencias de publicidad. Es decir, las agencias de publicidad eran toderas. No, ¿quién produce la agencia de publicidad? ¿Quién hace la creatividad? Lógicamente la agencia de publicidad. La estrategia de la agencia de publicidad. Pero en su afán de hacer eso comenzaron a hacer de todos. ¿Quién hacía la promoción? La agencia de publicidad. ¿Quién hacía el internet? La agencia de publicidad. Y eso comienza hace más o menos 15 años acá, donde comienza a haber una especialización en América Latina, donde hay expertos para cada cosa. O sea, pongo por ejemplo, hay diseñadores de ropa que puede ser muy bueno diseñando ropa para hombre, pero no tan bueno diseñando ropa para mujer, o diseñadores de zapatos, por decirte un ejemplo. Y eso pasa lo mismo con esto, o sea, no puedes pretender ser bueno en todo, hay que especializarse. Y a veces, muchas veces critico a las agencias de publicidad en su afán de no perder negocios, se sobrevenden al cliente o a las marcas diciendo que ellos son expertos o sea, ellos son expertos en todo. Entonces ahí es cuando yo difiero, porque para ser experto primero hay que estudiar. Hoy te digo una cosa, yo cuando comencé en publicidad, los ejecutivos de cuentas eran la niña linda que tenía buenas relaciones en un estrato social y ojalá sea socia de un club, y los clientes eran fascinados y era la niña que anotaba, iba, traía un recado. Pero hoy por hoy, los clientes, si un cliente tiene un MBA, un posgrado, una especialización, lo mínimo que espera es que su agencia o partner de comunicación, antes de estrategia, hable lo mismo. Y cuando digo hable lo mismo, que conozca de estrategia, que sepa cómo se hace un business plan, que sepa cómo se hace un mapeo de innovación. Tú no puedes hablar hoy solamente de publicidad y hablar de creatividad, no, eso es como una carrera de caballos acá. La creatividad por creatividad está muerta, y no lo digo yo, dicen los grandes publicistas en todos los eventos del mundo de creatividad. Entonces, hoy por hoy hay que saber de esto. ¿Cómo sabes? Tienes que viajar, especializarte. Conocer profundamente el negocio de los clientes. Y cuando digo conocer profundamente el negocio de los clientes es no solamente cómo se fabrica, cómo es el canal de distribución, cuál es la cadena de valor, cuáles son las variables que tiene para que el producto llegue a un estado de tener equilibrio, y cómo le digo el profit, cómo generar primeros innovadores, cómo generar segundos innovadores. Entonces, este negocio hoy por hoy es, las personas que estamos acá,
tenemos que ser profundamente, primero, responsables, objetivos y conocer del negocio.